El 5 de enero de 1066, el rey Eduardo el Confesor de Inglaterra murió en Westminster, cerca de Londres. Fue el fin de una era. Eduardo no tuvo hijos ni sucesor claro al trono. Así, con su muerte, la Casa Real de Wessex se extinguió. La batalla de Hastings y la conquista normanda de Inglaterra son famosas, pero la muerte de Eduardo el Confesor fue igual de importante. Esto marcó el fin de la Casa de Wessex. Tras unos 550 años, la dinastía real que unificó Inglaterra en la nación actual. ¿Cuál era el origen de esta dinastía y quiénes la gobernaron? ¿Cómo expandieron su dominio inicialmente pequeño en el sur de Inglaterra hasta gobernar todo el reino? Esta es la historia de la Casa de Wessex. La Casa de Wessex surgió del caos tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V p.C. A mediados del primer milenio a.C., los celtas británicos conquistaron Britania. Esto no era un poder centralizado, con una monarquía gobernando toda Britania. Había docenas de poderosas tribus celtas que gobernaban diferentes partes de Inglaterra, Gales y Escocia. Los romanos llegaron por primera vez a mediados de los años 50 a.C., cuando Julio César, en la conquista de la Galia, decidió explorar el sur de Inglaterra. Volvieron un siglo después y, por orden del emperador Claudio, empezaron a conquistar el sur de Britania. Después, los romanos conquistaron Inglaterra y Gales lentamente durante medio siglo, tras varios intentos fallidos en Escocia. Los romanos construyeron muros defensivos en el norte de Inglaterra y sur de Escocia. Durante 3 siglos, al sur del muro de Adriano, surgió una sociedad romano-británica híbrida. El cambio en el siglo V p.C. fue resultado de eventos ocurridos desde mediados del siglo III en otros lugares. El Imperio Romano estaba sumido en una crisis, alimentada por invasiones a sus fronteras por oleadas de tribus germánicas y asiáticas como los godos, francos, vándalos y hunos. Por la peligrosa situación en la Galia y otros lugares, los romanos se retiraron de Britania en 410 después de Cristo. Esto permitió que anglos, sajones y otros germánicos invadieran y conquistaran. Tras la Britania romana, comenzó el periodo subromano en la historia británica. Durante casi un siglo, el país cambió constantemente mientras nuevos caudillos creaban sus propios reinos y principados. En el vacío que dejó el fin del dominio romano, la Casa de Wessex surgiría del otro lado del caos como uno de los pocos vencedores. Los orígenes exactos de la Casa de Wessex son difíciles de determinar con certeza. Esto se debe a la naturaleza de la Britania subromana. Tras la caída del dominio romano, se detuvo la documentación y la alfabetización bajó mucho en el país. Nos sorprende que existan pocas fuentes históricas sobre la isla de los siglos V y VI. Los historiadores dependen de la evidencia arqueológica para intentar reconstruir lo que sucedía aquí. En el siglo y medio tras la partida de los romanos, por suerte, hubo varias historias importantes escritas siglos después que miran al pasado, para explorar cómo Inglaterra pasó del dominio romano a la Britania subromana y luego a la Inglaterra anglosajona a principios del siglo VIII. Por ejemplo, el venerable Beda, monje del monasterio gemelo en Monk Wearmouth, Jarrow, en el norte de Inglaterra, escribió la historia eclesiástica del pueblo inglés que iluminó los rincones oscuros de la historia inglesa de esos siglos, después de que los romanos abandonaron la isla. A finales del siglo IX, los eruditos del reino de Wessex comenzaron a compilar la Crónica anglosajona, una importante obra histórica en la que otros trabajaron durante siglos. Estas son 2 de las fuentes medievales más importantes sobre los primeros siglos de la Casa de Wessex. Sin embargo, inevitablemente, aún queda mucho por desconocer. La Britania subromana fue un periodo histórico de Inglaterra rodeado de mitos y leyendas, incluso vinculando al rey Arturo con esa época.
Dejando estos temas de lado, la poca información sobre la Casa de Wessex indica que su primer gobernante fue un rey llamado Cerdic. Lamentablemente, eso es lo único en lo que hay consenso. Por ejemplo, antes los historiadores coincidían en que Cerdic fue un caudillo anglosajón de los Gavisa, una tribu germánica que conquistó el sur de Inglaterra a finales del siglo V. La crónica anglosajona dice que llegó con 5 barcos a Inglaterra en 495 y conquistó las tierras del gobernante británico Nathan Laot durante una campaña larga hasta 509. Luego se volvió rey de los sajones del oeste tras vencer a los britanos celtas en la batalla de Cerdiches Ford en 519. El nombre de este cruce de río evidentemente se derivó retroactivamente de su nombre, pero se cree que el enfrentamiento tuvo lugar alrededor de Charford en Hampshire, un condado inglés en el sur de Inglaterra, al norte de Portsmouth y la isla de Wight. No mucho después de la batalla de Cerdiches Ford, sus seguidores capturaron la isla de Wight y establecieron a sus parientes Whitgar y Staff como los gobernantes allí. Así, el reinado de Cerdic como rey sobre esta parte del sur de Inglaterra generalmente se identifica como comenzando alrededor del año 519. Sin embargo, aceptar esta versión presenta varios problemas. La crónica anglosajona se contradice en distintas versiones manuscritas. Los jutos, otro grupo germánico que llegó a Inglaterra desde la zona de la actual Dinamarca continental, controlaban la región del sur de Inglaterra en cuestión a principios del siglo VI. La idea de que Cerdic venció a un rey britónico local resulta problemática. El nombre Cerdic no es germánico. Es una anglicanización del britónico Caraticos, lo que sugiere que Cerdic era parcialmente británico o vivía en Inglaterra antes del 495 y adoptó un nombre local para fortalecer su reclamo al trono. Al final nos quedamos con un personaje casi mitológico de origen cuestionable que forjó algún tipo de reino en el sur de Inglaterra a principios del siglo VI. Eso es realmente todo lo que se puede afirmar con certeza sobre el legendario fundador de la Casa de Wessex. Podríamos preguntarnos por qué la línea real que estableció el misterioso Cerdic no se llama la Casa de Cerdic. Sería legítimo, y antes hubo estudios que mencionan así a la familia real. Sin embargo, en los siglos VI y VI, los historiadores tienden a preferir la Casa de Wessex, que básicamente es un acrónimo de oeste, sajones, Hampshire y las tierras controladas por Cerdic y sus sucesores. Era el extremo occidental hasta donde los sajones habían penetrado después de invadir el este del país. Al oeste, los celtas britónicos mantenían el control y la cultura y lengua celta siguieron dominando en la región de Cornualles y Devon durante gran parte de la Edad Media y principios de la época moderna. Se dice que Cerdic murió en 534. La línea de sucesión después de su época está atestiguada tanto en la crónica anglosajona como en la lista genealógica de los reyes de Wessex, una lista de reyes separada que parece haber sido compilada a finales del siglo IX. Las listas proporcionadas en estas fuentes no siempre coinciden en cuanto a las fechas, pero ambas están de acuerdo en que Cerdic fue sucedido por su hijo Cynric, quien gobernó hasta aproximadamente el año 560. Su hijo Ceawlin lo sucedió y gobernó durante un período prolongado de tiempo. Hay debates sobre el tiempo, pues algunas listas solo muestran los años que gobernó un rey sajón occidental. Esto es problemático porque a veces los hijos actuaban como cogobernantes junto a sus padres antes de sucederlos por derecho propio. Después de Ceawlin, hubo una serie de reyes de Wessex que gobernaron por periodos más cortos a principios y mediados del siglo VII, todos con nombres que comienzan con C, como el fundador de la dinastía y su hijo y nieto. Estos fueron Ceawl, Ceolwulf, Cynegils y Cenwalh. Una breve interrupción con los reyes Saxburg y Ashwine gobernó a mediados de los 670 antes de hallar otro par de reyes con nombres que inician con C. Estos fueron Cendwain y Cadwalla.
Muchos de estos nombres dificultan identificar la Casa de Wessex como una dinastía real puramente germánica. Surgió tras la invasión anglosajona de Inglaterra tras la salida romana. Cadwalla es un nombre celta claro. Esto resalta el mundo dual de Inglaterra en los siglos VI y VI. Incluso gobernantes germánicos buscaban atraer a sus súbditos britónicos celtas adoptando nombres celtas, y muy posiblemente casándose con ellos. Aunque los hechos de estos reyes son discutidos, está claro que ampliaron los dominios de la Casa de Wessex Occidental, abarcando gran parte de Hampshire, Somerset, Wiltshire, la isla de Wight y partes de Dorset, Oxfordshire y el oeste de Berkshire. Así, el reino de Wessex se consolidó como la potencia dominante en el sur de Inglaterra, controlando la región, del estuario del Severn al sur hasta el Canal de la Mancha y al este hacia Londres. No hubo una sucesión clara en este periodo por una sola rama familiar. El rápido cambio de gobernantes en tiempos de Saxe-Burg y Ashwine muestra una lucha de poder entre los descendientes de Cerdic. Incluso gobernantes fuertes de Wessex, como Chowlin, fueron desplazados por jóvenes advenedizos, ansiosos por asegurar el poder en una sociedad que priorizaba la capacidad de un líder para guiar a su pueblo en la batalla por encima de todo lo demás. A inicios del siglo VIII aumenta la información sobre los gobernantes de la Casa de Wessex. Esto no significa que no haya problemas con los registros históricos, pero hay más detalles sobre lo que lograron algunos reyes de Wessex. El rey Ina es un buen ejemplo. Se sabe que gobernó Wessex por unos 36 años de 689 hasta su abdicación en 726. Sucedió a Cadwalla, quien evidentemente no era su padre. Esto muestra la política dividida de Wessex en el siglo VII y principios del VII. El reino que Una heredó solía estar en conflictos internos. Enfrentó muchos desafíos en su reinado en Wessex durante su largo gobierno. A pesar de los desafíos, fortaleció la Casa de Wessex y lanzó campañas contra los vecinos de los sajones occidentales. Por ejemplo, las crónicas señalan que en 694 él hizo campaña en Kent y cobró un Berhild, tributo germánico, de 30.000 monedas. En 710 invadió las tierras del rey Gerin, gobernante de Domnonia, el reino celta del oeste, cerca de Cornualles y Devon. Las guerras y campañas militares eran casi constantes en la Gran Bretaña de la Alta Edad Media. Lo más sorprendente del reinado de Ina es su esfuerzo por refinar e institucionalizar los códigos legales de Wessex. Los códigos legales germánicos se transmitían tradicionalmente entre generaciones. El gobierno de Ina los codificó y escribió en 694. Este código legal incluye normas sobre tenencia de tierras y sanciones para delitos como robo y asesinato, y el poder del rey respecto a nobles, tanes y churles, los distintos rangos de la sociedad libre en la Britania anglosajona. El siglo después del reinado de Ina sigue generando muchas preguntas sobre lo que ocurría en Wessex. Por ejemplo, fue sucedido por Ethelred, un gobernante que posiblemente era cuñado de Ina, aunque sus orígenes no son muy claros. Esto sugiere que hubo otra ruptura en la línea real. La Casa Real de Wessex no fue una dinastía estricta y lineal como se esperaría de las líneas reales posteriores. En Europa, varios reyes exitosos reinaron en el siglo VIII en Wessex, como Cynewulf, quien gobernó de 757 a 786, y Beorhtric. No se puede negar que hay muchas lagunas en los registros históricos de estos monarcas. Gobernaban un reino cada vez más sofisticado desde su capital en Winchester, Hampshire. Esto se convirtió tanto en el centro de la corte de Wessex como en un centro religioso. En el siglo VII se construyó aquí la catedral llamada Antigua Minster. Los restos de los reyes anglosajones de Wessex y luego de Inglaterra se guardaron aquí desde el siglo VII y después se trasladaron a la nueva Minster. Construida en el siglo X, finalmente terminó en la Catedral de Winchester y ha tenido una historia compleja.
Durante las guerras civiles inglesas de 1640, una ola de iconoclasia real destruyó varios restos y reliquias conservados con ellos. Algunos aún se conservan parcialmente en 6 cofres mortuorios ubicados en muros elevados de la Catedral de Winchester hasta hoy. Wessex y sus gobernantes no eran la dinastía más poderosa de Inglaterra en la Alta Edad Media, incluso mientras Winchester crecía y reyes como Beorhtric gobernaban. La Britania subromana de los siglos V y VI evolucionó en el siglo VI-I hacia la heptarquía, según la historiografía anglosajona. En este periodo, varios pequeños reinos surgidos tras los romanos se unieron en 7 reinos principales que gobernaron Inglaterra. Eran Wessex, Sussex y Kent al sur, además de Essex y Anglia Oriental. Más al norte, hacia Londres, al norte del estuario del Támesis, Northumbria, Mercia, las Midlands y el oeste de Inglaterra. Wessex fue generalmente el tercer reino más grande, aunque sus territorios variaron con el tiempo. Mercia era el más poderoso y Northumbria era el segundo más grande, con East Anglia en cuarto lugar y Essex, Sussex y Kent gobernando dominios mucho más pequeños en el sureste. Se beneficiaron por su cercanía al continente y el comercio del reino de los francos en Francia en el siglo VIII. Esta situación cambió nuevamente a medida que el poder de Mercia creció, especialmente durante el largo reinado del rey Offa, quien se cree que gobernó entre 757 y 796. Offa amplió el dominio de Mercia al sureste, incluyendo Essex, Sussex y Kent. Al mismo tiempo definió la frontera entre Inglaterra y Gales, construyendo un dique cerca de la actual frontera. El poder de Mercia frente a Wessex, Anglia Oriental y Northumbria sigue siendo debatido por historiadores anglosajones hoy en día. En general, el siglo VIII se considera la era de la supremacía de Mercia. Durante ese tiempo, los gobernantes de Mercia no conquistaron toda Inglaterra, pero sí dominaron una gran parte de ella. Si no fuera por los hechos del siglo IX, Mercia y sus reyes pudieron haber unificado Inglaterra como reino anglosajón. La supremacía de Mercia fue desafiada y llegó a su fin por múltiples razones, como veremos en breve. La principal de ellas fue una nueva invasión de Inglaterra por parte de un nuevo poder. El resurgimiento de Wessex también influyó. Es debatible hasta qué punto la debilidad del reinado dentro de Mercia también fue un factor. Tras el breve reinado de Ecgfrith, hijo de Ofer, Kenwulf subió al trono a finales del 796. Reinó un cuarto de siglo y presenció la caída de la supremacía de Mercia por rebeliones en Kent y Anglia Oriental, y tuvo disputas religiosas con el arzobispo de Canterbury. No está claro si esto reflejaba defectos en las habilidades de Kenwulf como rey o si Ofer había sobrepasado la capacidad de Mercia para controlar tanta parte de Inglaterra, un problema que luego se manifestó durante el reinado de Kenwulf. Lo que es evidente es que Wessex aprovechó el declive de Mercia. Esto sucedió bajo el liderazgo del rey Ecgbert. Se discute su ascendencia, pero su padre pudo ser Almund de Kent. La tradición dice que pasó su juventud exiliado en Francia y luego volvió a Inglaterra para suceder a Beorhtric en 802. Egberto reconstruyó y expandió Wessex durante casi 4 décadas, mientras Mercia declinaba. Victoria en el Endun cerca de Swindon, Wiltshire, sobre los mercianos. En 825 estableció a Wessex como la nueva potencia dominante en el sur de Inglaterra, con supremacía sobre las antiguas tierras de Kent, Essex y Sussex. A mediados del siglo IX solo quedaban 4 grandes reinos anglosajones. Wessex era ahora la potencia dominante en el sur de Inglaterra. East Anglia era el más débil de los 4 reinos de la región. Al norte de Londres, Mercia controlaba Midlands y gran parte del oeste de Inglaterra, pero su poder había disminuido en comparación con lo que había sido un siglo antes, en la época del rey Offa. Northumbria controlaba el norte de Inglaterra. Wessex conquistaría Inglaterra en el siguiente siglo. Recibió ayuda inusual por eventos fuera del control de los reinos anglosajones.
Esto llegó como un nuevo invasor extranjero. En 793, los vikingos, conocidos como daneses en crónicas inglesas, atacaron el monasterio de Lindisfarne frente a la costa noreste de Inglaterra. Fue la primera de varias incursiones crecientes de saqueadores nórdicos contra monasterios ingleses y otros objetivos hasta el siglo IX. Luego, como en otras partes de Europa, desde Irlanda y Escocia hasta el norte de Francia y Europa Oriental. Las incursiones rápidas a monasterios y ciudades evolucionaron a ataques sostenidos y conquista de territorios. En 865, el gran ejército pagano llegó a Anglia Oriental con una fuerza inusualmente grande. Marcharon al norte hasta York, capital del norte, en 866 y luego regresaron al suroeste a Mercia. En los años siguientes se hicieron campañas en Mercia, Northumbria y Anglia Oriental, dividiendo sus fuerzas bajo su líder. Halfdan Ragnarsson se estableció como rey de Northumbria. Otros comandantes daneses como Guthrum llevaron a sus hombres al sur para intentar crear sus propios principados. En la década de 870 esto representaba una terrible amenaza para los anglosajones. La forma en que los daneses atacaron East Anglia, Northumbria y Mercia favoreció a Wessex. Si hubieran ido al sur y hecho campaña en Wessex en 865 y 866, en vez de dirigirse al norte hacia York, la historia de Inglaterra pudo ser distinta. En el momento de la llegada del gran ejército pagano en 865, Wessex estaba pasando por un rápido cambio de reyes. Egbert fue sucedido en 839 por su hijo Ethelwulf, quien gobernó durante casi 20 años. Sin embargo, cuando murió en 858, 3 de sus hijos rápidamente llegaron y se fueron como gobernantes de Wessex. Esto significó que un cuarto hijo, Alfredo, quien en circunstancias normales no habría sucedido al trono de no ser por las muertes prematuras de sus hermanos, se convirtió en rey de Wessex en 871. Tenía poco más de 20 años durante su sucesión. Podría haber sido un gobernante joven, pero Alfredo estuvo a la altura del desafío que se presentaba en ese momento. Los daneses buscaban consolidar su control sobre el norte y se habían dirigido al sur para completar la conquista de los reinos anglosajones. Alfredo preparó su reino para enfrentar la amenaza de la expansión sur de Guthrum. El momento decisivo fue en 878, cuando los daneses invadieron Wessex tras una gran derrota que obligó a Alfredo y sus tropas a huir a los pantanos de Athelney. El rey joven de Wessex venció a las fuerzas de Guthrum en la batalla de Edington, en Wiltshire, corazón de Wessex. Luego expulsó a los daneses del sur inglés. Esto frenó la expansión danesa en Inglaterra. Guthrum controló Anglia Oriental, pero Wessex siguió independiente. A finales de la década de 870, los daneses habían conquistado Northumbria y Anglia Oriental, 2 de los 4 reinos anglosajones. Mercia había sido enormemente debilitada por el gran ejército pagano. Solo Wessex seguía como fuerza principal entre los anglosajones. La vida y el reinado de Alfredo el Grande están mejor documentados que los de la mayoría de los otros reyes de la casa de Wessex, especialmente los anteriores al siglo IX. Lo más notable es que un contemporáneo de Alfredo, un monje galés llamado Asser, escribió una biografía del rey Alfredo durante los últimos años de su reinado. Esto aporta muchos más detalles sobre el reinado de Alfredo que los disponibles para sus predecesores, y fue escrito por un testigo contemporáneo de los hechos, a diferencia de la crónica anglosajona, que relataba hechos de siglos atrás. El problema de la biografía de Asser es que probablemente tenía sesgo político. Asser estuvo en la corte de Alfredo, patrocinado por el rey de Wessex. Por eso presentó al rey de la mejor forma. Al hacerlo, en parte creó el mito de Alfredo el Grande. Es innegable que Alfredo fue un gran gobernante. Detuvo la conquista danesa en el sur de Inglaterra y los hizo retroceder al norte del Támesis. Supervisó la reforma de Wessex para establecer nuevos códigos legales y una burocracia más eficiente. Grabó a sus súbditos y usó ese dinero para fortalecer el reino.
Dejando todo esto de lado, Alfredo no hizo lo que a veces se sugiere en la historiografía, no conquistó toda Inglaterra. Ciertamente, él aspiraba a hacerlo y allanó el camino para que su hijo y su nieto completaran el proceso. Pero Alfredo no fue el primer miembro de la Casa de Wessex que gobernó toda Inglaterra. Alfredo falleció en 899 a los 50 años. Asser dio un relato detallado de cómo el rey sufrió mala salud toda su vida adulta. Por esto, los historiadores creen que tenía enfermedad de Crohn, lo que pudo causar su muerte prematura. Tras su muerte, le sucedió su hijo Eduardo el Viejo, fruto de su matrimonio con Elswith. Eduardo gobernó Wessex por 25 años. Se le llama Eduardo el Viejo porque otro miembro posterior de la Casa de Wessex también se llamó Eduardo, pero se le conoció como Eduardo el Mártir. Eduardo el Viejo continuó la labor de su padre. Se unió a los mercianos para luchar contra los daneses en el norte y este de Inglaterra. La batalla de Tettenhall, el 5 de agosto de 910, fue el enfrentamiento más importante, donde Wessex y Mercia vencieron a los daneses y avanzaron la ley danesa, la frontera entre las zonas danesas y las regiones anglosajonas del norte de Inglaterra. El mayor logro de Eduardo fue conquistar Anglia Oriental en 918. Wessex controlaba casi la mitad de Inglaterra, con Mercia como socio menor y Northumbria como su principal adversario danés al norte. El reinado de Eduardo destacó por construir el nuevo Minster, una abadía benedictina en Winchester. Esto fue por un plan hecho por su padre. Esto alejó a los monjes del antiguo Minster, quienes crearon el nombre Rex Abydos, el rey codicioso para Eduardo por los impuestos impuestos para financiar el nuevo Minster. Eduardo fue sucedido por su hijo Athelstan. La posición de Athelstan en la historia inglesa es singular. Suele quedar opacado por su abuelo Alfredo el Grande, por gobernantes posteriores como Knut el Grande o Eduardo el Confesor. Lo peculiar de esto es que Athelstan fue posiblemente más exitoso y significativo que cualquier otro rey de la Casa de Wessex. Fue durante su gobierno, entre los años 924 y 939, que Inglaterra se unificó completamente bajo el dominio de la Casa de Wessex. Como su padre, reafirmó el control de Wessex sobre Mercia y Northumbria como rey. Aunque Athelstan ató a Northumbria al dominio de Wessex mucho más firmemente que su padre. También realizó campañas en Gales y Escocia en 934, cuando los daneses del norte de Inglaterra buscaron aliados al norte de Inglaterra. Como consecuencia de esto, logró la unificación total de Inglaterra bajo su gobierno. A menudo esto se atribuye a Alfredo, pero en realidad, como vimos, su importancia fue detener el avance danés al sur de Inglaterra y luego empujarlos al norte. Athelstan fue más exitoso. No se le aprecia suficiente porque faltan fuentes sobre su reinado. Por ejemplo, los historiadores aún debaten dónde tuvo lugar la batalla de Brunemburgo, el enfrentamiento militar más importante de todo su reinado, que se libró en 937. Además, su reinado también fue relativamente corto. Al final de su reinado, Inglaterra quedó unida bajo su gobierno. También casó a miembros lejanos de su familia, incluidas varias medias hermanas con linajes reales y aristocráticos importantes en el continente. Así inició la Casa de Wessex como dinastía europea, no solo gobernando una pequeña parte del sur de Bretaña. La pacificación del norte de Inglaterra por Athelstan, sus campañas contra los señores de Gales y su incursión en Escocia en el año 934 apuntan a una creciente sensación de que no solo era el rey de Wessex, sino que también podía presentar una reclamación para gobernar una proporción sustancial de la isla de Bretaña. Es evidente por los documentos que emanaban de la corte real que él y sus consejeros buscaban expresar esta nueva idea de imperium británico o dominio imperial sobre toda la isla de Bretaña. Incluso si seguía siendo algo teórico todavía,
Cuando se trataba de Gales y Escocia, por ejemplo, a mediados de la década de 920, no mucho después de comenzar su reinado, se emitían cartas reales en nombre de Æthelstan que seguían describiéndolo como rey de los anglosajones. Pero en pocos años, el título que se utilizaba en estas cartas reales había cambiado de una manera sutil pero significativa. Por ejemplo, algunas de estas utilizaban el término latino Rex Totius Britanniae, que se traduce como rey de toda Bretaña o rey de la totalidad de Bretaña. Esto era muy importante. Ni Æthelstan ni ninguno de sus sucesores entre los otros reyes de la casa de Wessex gobernarían jamás Escocia, ni tampoco todo Gales. Pero Æthelstan estaba expresando la ambición de hacerlo. Muchos reyes medievales ingleses retomaron esa ambición en los siglos siguientes. Alcanzó su máxima expresión bajo el rey Eduardo I, 1272-1307, quien conquistó Gales y la unió políticamente a una Inglaterra. También conquistó Escocia por un breve periodo antes de que recuperara su independencia en el siglo XIV. La unificación de Gran Bretaña se lograría con matrimonios, política dinástica y leyes parlamentarias en vez de guerra prolongada. Sin embargo, Æthelstan es el rey de Wessex e Inglaterra que primero expresó la idea de unir la isla en una sola entidad política, una tarea que ni siquiera los romanos lograron alcanzar. La unificación de Inglaterra por Æthelstan y la Casa de Wessex en el siglo de estos coincidió con grandes cambios sociales en el país. Reflejaban desarrollos en Europa occidental y central. La sociedad comenzó a recuperarse lentamente tras la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo X resurgieron reinos fuertes y el comercio creció en Francia, Alemania e Italia. La expansión nórdica alrededor del Mar del Norte amplió la cristiandad occidental a largo plazo al poner en contacto nuevas partes de Europa, como Escandinavia, con Inglaterra y Francia. El nuevo comercio alrededor del Mar del Norte y hacia el este, en el Mar Báltico, se reflejaba en la mayor circulación de monedas acuñadas por los gobernantes de Wessex y luego de Inglaterra. Ciudades como Londres, York, Winchester y Norwich estaban creciendo y productos como pescado, lana, vino, telas y cerámica se comerciaban entre Inglaterra y el continente. Los gobernantes de la Casa de Wessex lideraron en el siglo X un reino donde la vida material de las personas mejoraba gradualmente. Además, se percibía que la Iglesia se volvía más organizada y poderosa tras un periodo de múltiples crisis del papado. En Roma, en el siglo IX, lo más destacado de todo, los daneses y anglosajones habían comenzado a vivir juntos como una sola sociedad. La frontera de la ley danesa se desmoronó y los diferentes grupos comenzaron a vivir entre sí. Poco tiempo después, los nobles y la realeza danesa y anglosajona de Bretaña comenzaron a casarse entre sí, desarrollos que complicarían la sucesión real en el siglo XI. Æthelstan fue el miembro más destacado de la Casa de Wessex durante la unificación de Inglaterra en el siglo X. Sus sucesores no fueron tan destacados, pero consolidaron el control de Wessex. Æthelstan no dejó heredero biológico. En su lugar, Edmundo, otro hijo del rey Eduardo el Viejo, sucedió a su medio hermano cuando murió en 939. La muerte de Æthelstan causó revueltas en el norte de Inglaterra, mientras los gobernantes de Mercia y Northumbria buscaban reafirmar su independencia, se aliaron con el reino de Strathclyde en el sur de Escocia para lograrlo. Una acción que anticipaba siglos de conflictos fronterizos entre Inglaterra y Escocia, resueltos hasta mediados del siglo XVI. El reinado de Edmundo fue corto. Murió el 26 de mayo de 946 en una pelea en Gloucestershire a los 25 años. Su muerte prematura permitió que Edredo, el tercer hijo de Eduardo el Viejo, lo sucediera. Ese reinado duró 9 años, hasta 955 cuando murió, y su hijo Edwig, antes demasiado joven, lo sucedió. En 946 reclamó el trono. Este último reinado duró menos de 4 años. Hubo un rápido cambio de gobernantes en la Casa de Wessex.
Entre la muerte de Athelstan en 939 y la de Edwig en 959, así continuó durante los siguientes 20 años. El largo reinado de Edgar, 959-975, estabilizó el reino, pero su sucesor, Eduardo el Mártir, fue asesinado en 978. Era una situación peligrosa que amenazaba la unidad de Inglaterra, lograda por Athelstan. Sin un reinado fuerte, un nuevo rival podría suplantar a Wessex. Así como la supremacía de Mercia fue socavada a inicios del siglo IX, lo único que mantenía unido al nuevo reino era la ausencia de rivales fuertes. Mercia fue desmantelada como potencia, y los daneses y noruegos del Mar del Norte vivían un periodo de división y decadencia. Si hubieran sido más fuertes, el control de Wessex sobre Inglaterra quizá no habría sobrevivido a la crisis monárquica tras el reinado de Athelstan. Tras la muerte del rey Eduardo el Mártir en 978, el periodo pareció más estable que las 4 décadas previas. Con su sucesión de media docena de reyes, Ethelred II, mejor conocido como Ethelred el Indeciso, gobernó inicialmente durante más de 35 años, el jefe de la Casa de Wessex con el reinado más largo desde el rey Ecgbert a inicios del siglo IX, pero no todo era tan estable como parecía. Ethelred asumió el poder cuando tenía unos 10 u 11 años. Así, sus primeros años de reinado fueron controlados por clérigos y señores de la corte. Cuando creció, se reveló como un monarca a menudo ineficaz, propenso a tomar malas decisiones. Lo que era peor, Inglaterra estaba siendo atacada nuevamente por partidas de saqueo danesas y noruegas provenientes de Escandinavia, ya que los pueblos nórdicos volvieron a surgir como una amenaza en el mundo del Mar del Norte. Después de una pausa a mediados del siglo X, las tensiones crecientes entre daneses e ingleses. Tras 1 o 2 generaciones, las comunidades empezaron a convivir más libremente. En Inglaterra, esto se vio en la masacre del Día de San Brice el 13 de noviembre del año 1002. Este episodio de violencia intercomunal fue ordenado por la corona, aunque los historiadores siguen debatiendo cuán responsable fue Ethelred de ello. El ataque más infame tuvo lugar en Oxford, donde se descubrió una fosa que contenía docenas de esqueletos de personas con ADN danés, quienes claramente murieron en una masacre de algún tipo justo al inicio del siglo XI. Esto fue descubierto en 2008. La masacre del Día de San Brice intensificó las tensiones entre anglosajones y daneses en Inglaterra y el Mar del Norte. En consecuencia, Inglaterra, bajo la Casa de Wessex, enfrentó una presión renovada a principios del siglo XI. Esto provino principalmente de Sweyn Barba de Horquilla. Sweyn fue, posiblemente, el gobernante nórdico más poderoso que jamás había surgido en el Mar del Norte, mientras que el gran ejército pagano había representado una grave amenaza para Inglaterra. En el siglo IX, grupos de guerra como este eran liderados por caudillos en lugar de reyes, y los reinos escandinavos unitarios realmente no habían surgido en ese momento. Se volvieron más centralizados en el siglo X, y Sweyn ascendió a los tronos de Dinamarca y Noruega. Después de la masacre del Día de San Brice, cronistas como Juan de Wallingford señalan que Sweyn realizó repetidas incursiones en Inglaterra. Durante años, agotó los recursos de Ethelred y a fines de 1013 reclamó el trono de Inglaterra. Esto fue solo un breve interludio, pues Sweyn murió el 3 de febrero de 1014 tras un reinado corto. Aún se desconoce la causa de su muerte. Ethelred recuperó el trono tras la muerte de Sweyn, pero murió poco más de 2 años después. Dejando a su hijo Edmundo Brazo de Hierro como rey de Inglaterra, Edmundo heredó una guerra contra los daneses y noruegos, pero murió en pocos meses. Su fallecimiento el 30 de noviembre de 1016 sigue siendo un misterio. Tal vez fue asesinado o murió por causas naturales. Su muerte prematura permitió que Knut el Grande, hijo de Sweyn Folkbeard, reclamara el trono de Inglaterra. Después también pasó en los tronos de Dinamarca y Noruega,
Esto significa que entre 1028 y 1035, Knut gobernó lo que hoy los historiadores llaman el Imperio del Mar del Norte. Por supuesto, su reinado, así como el de su padre y sus sucesores cercanos, constituyeron un interregno o una interrupción en el gobierno de la Casa de Wessex. La dinastía de la que provenían Sweyn y Knut normalmente se llama la Casa de Dinamarca o la Casa de Knitlinger. La Casa de Wessex recuperó brevemente el trono de Inglaterra. Tras la muerte de Knut, en 1035 su imperio del Mar del Norte se fragmentó y diferentes reyes reclamaron el control de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Haroldo Pie de Liebre, posible hijo de Knut aunque su paternidad es debatida, lo sucedió en Inglaterra hasta morir en 1040. Luego, otro hijo de Knut, Hata Knut, reclamó el trono de Inglaterra y gobernó hasta 1042. Hata Knut gobernó Dinamarca desde 1035 y buscaba restaurar el imperio del Mar del Norte de su padre. Sin embargo, no fue así para Hata Knut, quien ya estaba enfermo al subir al trono de Inglaterra. Así, arregló que su medio hermano, Eduardo el Confesor, lo sucediera pacíficamente antes de morir en 1042. Tenían la misma madre, Emma de Normandía, aunque el padre de Eduardo era Etelredo el Indeciso, con quien Emma se había casado antes de casarse con Knut el Grande, después de la muerte de su primer esposo y la ascensión de Knut como rey de Inglaterra. Eduardo vivió casi toda su vida exiliado en el continente bajo el gobierno de la Casa de Dinamarca en Inglaterra, pero ahora regresó a su tierra ancestral y restableció la Casa de Wessex como la familia gobernante de Inglaterra. La recuperación de la corona fue muy breve. Eduardo gobernó hasta su muerte el 5 de enero de 1066. No tuvo hijos con Edith de Wessex. Tal vez su devoción religiosa, que le dio el nombre del Confesor, lo llevó a decidir ser célibe. Muchos historiadores rechazan esta teoría y creen que él y Edith simplemente no tuvieron hijos. Con su muerte, la línea directa de la Casa de Wessex se extinguió otra vez. Los hechos tras la muerte de Eduardo son famosos incluso fuera de los interesados en la historia inglesa, y deberían serlo. 3 aspirantes surgieron para el trono de Inglaterra. El primero fue Harold Godwin, hermano de Edith, viuda de Eduardo. Harold era el conde de Wessex e hijo de Godwin, el señor más poderoso de Inglaterra en el segundo cuarto del siglo XI. Tras la muerte de Eduardo, los señores de Inglaterra confirmaron rápidamente que Harold sucedería a su cuñado, iniciando la casa de Godwin. Como familia real, era una línea real muy truncada que venía desde el otro lado del Canal de la Mancha y el Mar del Norte. Se supo pronto que 2 rivales querían desafiar a Harold por la corona. Estos eran Harald Hardrada, el rey de Noruega y un gran caudillo que, en una vida de aventuras, había servido a los príncipes nórdicos de Kiev y Europa del Este y al Imperio Bizantino. En Constantinopla, Inglaterra fue un paso demasiado lejos para él, y fue derrotado por Harold en la batalla de Stamford Bridge el 25 de septiembre de 1066 después de que invadiera el norte del país para desafiar al nuevo rey. Aunque Hardrada fracasó, posiblemente allanó el camino al trono para Guillermo, duque de Normandía. Haroldo Godwinson cruzó Inglaterra tras vencer a Hardrada, luego fue derrotado por Guillermo en la batalla de Hastings, el 14 de octubre de 1066, solo 3 semanas después del enfrentamiento en Stamford Bridge. La victoria de Guillermo en Hastings fue solo el primer paso en la conquista normanda, un proceso que tomó años para someter a los señores anglosajones y daneses al dominio normando. Recientemente se ha entendido la violencia de esta campaña, con historiadores destacando la devastación total de Inglaterra cuando una potencia conquistadora derribó las normas existentes. La Casa Real de Normandía empezó a cambiar el idioma, la ley y la cultura dominantes en Inglaterra durante la larguísima era de la Casa de Wessex. Los normandos finalmente transformaron la historia, la cultura y la sociedad de Inglaterra.
Dejando de lado estos acontecimientos, la realidad es que la nueva dinastía estaba muy poco relacionada con la Casa de Wessex. Por parte de la madre de Guillermo el Conquistador, era un primo lejano, pero sí había parentesco. Lo que plantea una pregunta pertinente. ¿Las dinastías reales inglesas y británicas posteriores han descendido de la Casa de Wessex? Incluso si la reclamación de Guillermo al trono en 1066 y su conexión con la dinastía anterior era muy débil, debido a que estaban relacionados solo a través de líneas matrilineales distantes, la respuesta es un sí tentativo. La dinastía real de Inglaterra y luego Gran Bretaña ha cambiado varias veces desde 1066, de la Casa de Normandía a la de Plantagenet, que luego se dividió en Lancaster y York. Después, desde los Tudor, Estuardo y Hanoverianos hasta la Casa de Windsor actual. Aunque los vínculos a veces son débiles, permitieron que nuevas familias reales de Gales, Escocia y Alemania reclamaran el trono con los siglos. Los actuales miembros de la realeza descienden, aunque lejanamente, de la Casa de Wessex. Por ejemplo, Carlos III, el actual rey del Reino Unido, desciende aproximadamente en 33 generaciones de Alfredo el Grande. Las conexiones son débiles, pero la Casa de Wessex aún influye en la historia de Inglaterra y Gran Bretaña, casi 1000 años tras el fin de la dinastía. Por el contrario, establecer un vínculo hasta el semi-legendario Cerdic, quien supuestamente llegó a Inglaterra como líder de una partida de guerra anglosajona. A fines del siglo V fundó el reino de Wessex, lo cual es mucho más difícil. ¿La Casa de Wessex es la dinastía más infravalorada de Inglaterra? La Casa de Hanover es conocida por gobernar durante los siglos XVIII y XIX, cuando Gran Bretaña se convirtió en la principal superpotencia mundial y cambió el mundo. La Casa de Tudor es conocida por los excesos del reinado de Enrique VIII. Sin embargo, hubo mucho drama en la Casa de Estuardo en el siglo XVII, y normalmente era del tipo equivocado, y estuvo involucrada en 2 guerras civiles para intentar frenar el poder de la corona. Comparada con ellos, la Casa de Wessex parece aburrida. Sin embargo, no lo eran. Esta familia real surgió de la Britania subromana y controló el sur de Inglaterra desde Winchester. Luego, durante la tumultuosa era de las invasiones danesas, los gobernantes anglosajones detuvieron el avance del gran ejército pagano y lo hicieron retroceder al norte. Poco a poco, a lo largo de finales del siglo IX y principios del siglo X, Alfredo el Grande, Eduardo el Viejo y Atelstan lograron someter a East Anglia, Mercia y Northumbria, uniendo completamente a Inglaterra por primera vez desde que los romanos se habían marchado medio milenio antes. Esta fue la época dorada de la Casa de Wessex. Finalmente, una vez que la familia aseguró el control sobre Inglaterra, fue defraudada por una sucesión de reyes más débiles a finales del siglo X y XI. Permitieron que los daneses retomaran el poder de manera periódica. Después, Eduardo el Confesor no pudo asegurar el futuro de la línea real a mediados del siglo XI. Dicho todo esto, seguramente el mayor logro de la Casa de Wessex fue ese, cuando los normandos conquistaron Inglaterra en 1066, tomaron control de un reino unificado, no de varios reinos divididos como antes. Antes de la unificación por Wessex, este fue el mayor logro de esta dinastía real inglesa, a menudo ignorada. ¿Qué opinas de la Casa de Wessex? ¿Fueron ellos la fuerza impulsora detrás de la creación del país moderno de Inglaterra, o era inevitable que uno de los reinos medievales del sur de Bretaña unificara el país bajo su gobierno eventualmente? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios, y mientras tanto, muchas gracias por vernos.